¿Cómo estás? Muy bienvenido a la cuarta semana de esta campaña Cristo en Nosotros. Hoy intentaremos mirar cómo podemos refrescar nuestra vida de intimidad con el Señor. Quisiera compartir con vos un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Jeremías, en el capítulo 24, en el verso 7. Dice así: les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Hemos visto que nuestra naturaleza vieja, nuestra carne, así como lo llamamos, se opone a los deseos de Dios. No le interesan los asuntos de Dios. No tiene una pasión por Dios. Por lo tanto, la única forma en que Dios pudiese hacer una transformación en cuanto a nuestros deseos para adorarle y el deseo de tener una intimidad con Él fue a través de darnos un nuevo corazón. Y este nuevo corazón que ha sido dado en tu nuevo nacimiento, en el momento que conociste y creíste en el Señor Jesucristo, fue implantado con este nuevo deseo de amarle y de adorarle a Él. ¿Cómo podemos refrescar esta vida de intimidad con el Señor? Lo primero es que necesitamos entender muy claramente en nuestro corazón que es Dios quien toma la iniciativa de darse a conocer. Como sabe de nuestra imposibilidad que tenemos para conocerle y amarle con todo nuestro corazón, Él desea darse a conocer. Ahora, una cosa es saber acerca de una persona y otra cosa es conocer a esa persona. Hace varios años atrás, en el año 2005, tuve el privilegio de conocer personalmente a Luis Palau, a este evangelista que ha sido mundialmente conocido por su trayectoria en el mundo predicando el evangelio. Sabía de él, había visto videos de él, conocía su ministerio, había leído sus libros, pero cuando él vino a predicar acá a Mendoza, pidieron que un pastor fuera el chofer de él para moverse en todos los lugares donde él iba a estar dando sus discursos, sus charlas, sus entrevistas y también llevarlo al parque donde iba a hacer su predicación. Así que tuve el privilegio de comer con él, de pasear con él, de llevarlo a todos los lugares y empezar a conocer más su corazón, lo que él pensaba. Oramos muchas veces juntos, me compartía sus temores antes de enfrentar entrevistas con gobernadores y también sus percepciones de lo que Dios estaba haciendo. Tuve el privilegio no solamente de saber acerca de Luis Palau, no solamente de leer acerca de Luis Palau, sino también de conocerle más personalmente. Por supuesto que yo no lo conozco como lo conoce su equipo, mucho menos como lo conocen sus hijos y mucho menos como lo conoce su esposa. Pero el conocimiento acerca de alguien es un proceso extraordinario mientras que ese otro alguien se deje conocer. Y sabes que Dios se deja conocer. Y esto realmente es el milagro más extraordinario que nosotros podemos vivenciar y vivir. Ahora bien, conocer a Dios involucra dos cosas importantes. Primero, una percepción intelectual de las verdades de su existencia y también experimentar en nuestras almas el fuego de su espíritu o la hermosura que significa su agua refrescante. En un momento Jesús lleva a sus discípulos y allí en Cesarea de Filipo le pregunta a los muchachos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Pero después le pregunta a sus discípulos: ¿y quién soy yo para ustedes? El apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le responde a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto que acabas de decir no ha sido parte de tu propio conocimiento, no te lo ha revelado carne y sangre. Es decir, no te lo ha revelado la condición humana ni tu capacidad para descubrir quién soy yo, sino ha sido revelado por tu Padre que está en los cielos. Por lo tanto, toda experiencia espiritual empieza con el Señor. Debemos apropiarnos de esta revelación que Dios nos ha dado para que podamos realmente disfrutar de las cosas pertinentes de Jesús. En segundo lugar,
necesitamos comprender una segunda cosa o segunda verdad, y es que Dios ha puesto su espíritu en tu corazón y ese espíritu es un espíritu apasionado. Es decir, que Dios ha puesto la pasión del Espíritu Santo en tu corazón. Esto fue lo que le reveló a la mujer cuando ella estaba en un pozo de agua, tomando de ese agua. Y Jesús le dijo que una vez si ella tomaba de ese agua iba a volver a tener sed, pero el que bebiera del agua que Él le iba a dar, entonces no tendría sed jamás. Sino, le dijo Jesús, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta es la experiencia de intimidad con Dios. No es el agua del pozo, sino es una fuente que salta incesantemente, como esta fuente que estás viendo detrás mío. Este es el agua que salta para vida eterna. Siempre el movimiento del Espíritu es hacia arriba, hacia Dios, y hacia afuera, por amor hacia los que nos rodean también. Por lo tanto, el Espíritu Santo en tu vida lo que hace es mostrarte y llevarte en una pasión hacia la persona del Padre y del Hijo e impulsarte hacia afuera. Este es el movimiento del Espíritu. Por lo tanto, nuestra vida de adoración está enlazada en esos incesantes movimientos del Espíritu hacia arriba. Ahora, cuando vos estás atravesando tiempos de sequedad o de aridez en tu corazón, ¿significa que el Espíritu Santo ha dejado de moverse? ¿Significa que ya el Espíritu en tu corazón no se mueve? Es imposible que el Espíritu Santo deje de moverse, porque nunca el Espíritu Santo va a atarse a los movimientos de tu propio corazón o a los deseos de tu propio corazón. El Espíritu en la vida del creyente siempre se está moviendo. Cuando miramos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que siempre hay una actividad de parte del Espíritu Santo que señala siempre la transformación para ser parecidos al Señor Jesús y el nuevo poder para dar a conocer la obra del Señor Jesús. Cuando nuestra pasión por Dios empieza a diluirse, en realidad es porque la idolatría se ha instalado en nuestro corazón. La idolatría es la forma más segura para debilitar nuestra pasión por Dios. Vuelvo a decírtelo, la idolatría es la forma más segura de debilitar nuestra pasión por Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, el verso 14, por tanto, mis queridos hermanos, huyan, den la espalda a la idolatría. Ya sabemos que la idolatría no simplemente significan aquellas cuestiones de yeso a los que seguimos o creencias de la cintita roja o demás, sino que la idolatría, y esta es la más seria de la vida de los cristianos, es hacer como importante o fundamental aquellas cosas que son lindas pero que no son prioridad. Cada vez que vos pones a algo por encima de Dios, eso se vuelve en idolatría. Y cuando eso sucede en tu corazón, inmediatamente lo que ocurre es que tu pasión por Dios comienza a disminuirse o a limitarse. Por eso el apóstol Pablo nos dice que necesitamos estar siendo llenos de su Espíritu. En Efesios, en el capítulo número 5, el verso 18, en un contexto de abundantemente gozo o un contexto de abundancia de gozo, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia
a Cristo. Si vemos cómo ser llenos del Espíritu Santo para volver otra vez a poner en alto esa pasión de esa fuente que salta para vida eterna, como lo prometió el Señor Jesús, el apóstol Pablo va a decir 5 verdades importantes de cómo vivir en esa plenitud, en esa fuente constante de ser llenos del Espíritu Santo. Mientras nos revela esto, nos está hablando, quizás como el lado B de esa moneda, nos está expresando o diciendo las 5 formas en que nosotros podemos hacer que nuestro corazón deje de ser apasionado por el Señor Jesús. Así que vamos con lo que dice el apóstol. Dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, y dice la primera condición, anímense unos a otros. Fíjate qué interesante, la experiencia de la llenura del Espíritu está en un contexto de comunidad. Gran parte de lo que va a provocar una mayor pasión por Dios tiene que ver también con tu hermano. Es verdad que es una experiencia personal, pero la manera de avivar esta pasión por Dios, Dios usa al pueblo de Dios para poder vivir esa experiencia. Es decir, que se vive una experiencia relacional con otros cristianos. Esto, experiencia de relaciones, nos ayuda a vivir una vida ardiente por Dios. Por lo tanto, el lado B de la moneda sería, necesitamos dar la espalda o arrepentirnos de esta actitud individualista que solemos tener. Queremos vivir nuestra experiencia con el Señor solo nosotros, cuando en realidad la palabra nos enseña a animarnos unos a los otros. Pero hay una segunda cosa muy valiosa que el Señor está diciendo. Dice aquí, anímense unos a otros con un contenido, porque no solamente se trata de hablarnos unos a otros, sino con salmos, himnos y canciones espirituales. Lo que esto significa es que necesitamos dialogar unos con otros o animarnos unos con otros con conversaciones llenas de un contenido que sea edificante. Es decir, que lo que nosotros expresemos, nos digamos, nos hablemos, pueda honrar y pueda levantar el nombre del Señor. Es decir, que podamos poner en alto la reputación de Jesús en medio de nuestras conversaciones. Estas relaciones tienen que tener esta clase de contenido. No solamente significa decirle a alguien, dale, animate, vamos, se puede en Cristo, sino un contenido que sea alabanza, adoración al nombre de Dios. El tercer aspecto para poder tener una llenura del Espíritu Santo es conectar con Dios con una alabanza ferviente. Ahí el apóstol decía, cantando y alabando a Dios con todo el corazón. Cantar y alabar con fervor, con todo el corazón, con todo el entusiasmo, porque nuestro amor para con el Padre no es una actitud tímida ni restringida, sino una exclamación de amor. ¿De dónde viene esa intensidad? Del mismo Dios. Por lo tanto, tenemos que dar vuelta o dar la espalda a las pasiones que compiten con la pasión por Dios. En tercer lugar, esta palabra nos dice, ejercítate en la gratitud a Dios. Fíjense, dice, siendo agradecidos a Dios, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. La queja es a lo que le tenemos que dar vuelta, darle espalda, huir de este tema. ¿Saben por qué? Porque la queja no es el idioma del cielo. La queja es el idioma del enemigo. Fue por la queja hacia el lugar que ocupaba y hacia la gloria que recibía Dios que Satanás fue echado desde los cielos. Entre otras cosas, ¿verdad? Pero la queja es ese idioma de disconformidad. Ese idioma que nos habla acerca de todo lo que nos falta, de lo que no tenemos. La queja por las carencias. Y en realidad eso ofende la santidad de Dios porque todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado por medio del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando vos te levantes a la mañana, tomate los 3 primeros minutos de tu día. Y los 3 últimos minutos de tu día,
en tener pensamientos de gratitud. ¿Por qué puedo agradecerte, Señor? Antes que empieces con toda la organización del día, yo quiero alentarte a que hagas este ejercicio. Es un ejercicio que va a traer a tu corazón una libertad muy especial, porque el corazón agradecido es un corazón que se prepara para una pasión maravillosa y extraordinaria hacia Dios. Y termina diciendo, la manera de ser llenos del Espíritu Santo, que se sometan unos a otros por reverencia a Cristo. Cada vez que vos reconoces la autoridad de Cristo en la vida de tu hermano, por lo tanto le servís, no te quejás, sino que alentás, ayudás y tenés un espíritu humilde hacia su liderazgo en las diferentes áreas, ya sea a tu esposa, ya sea al líder, ya sea a tus pastores, hacia el gobierno, a quien sea. Cada vez que vos venís con un espíritu humilde a servir a tu prójimo, es una manera en que haya un terreno maravilloso para que la fuente de Dios salte para la vida eterna. En todo este contexto de lo que estamos viviendo y hablando, la manera de refrescar la vida de intimidad con Dios siempre es un ambiente de gozo. Un ambiente de gozo. ¿Sabes que el doctor Alan Shore fue el primero que vio cómo funciona un cerebro vivo en los años de 1990? Y entonces descubrieron, mientras estaban haciendo el análisis de cómo funcionan las distintas interconexiones cerebrales, que cuando una persona, alguien la miraba con brillo en sus ojos y decía, yo estoy acá y me hace bien estar con vos, todo el mapeo cerebral se encendía como si fuesen luces del árbol de Navidad. La mejor manera que funciona el cerebro en sus dos hemisferios y en sus interconexiones es a través de relaciones de gozo. En la imagen que estás mirando ahora, lo que estás viendo es a un niño conectado con sus padres. Esa figura del gozo que vos estás mirando allí nos está hablando de ese desarrollo sano, de esa identidad que necesita una base de relaciones de gozo. Ante la ausencia de relaciones basadas en el gozo, el cerebro va a buscar otras fuentes de pseudo gozo. Por eso es tan importante lo que dice Dios en la vida de intimidad, lo que vos vas a empezar a experimentar en tu comunión con Dios es la experiencia del gozo. Así dice la palabra del Señor, estas cosas les he hablado, Juan 15:11, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea perfecto. Fíjate que la idea de Jesús es que nuestra comunión con Dios fuera de una relación gozosa. Por eso es que esa fuente que salta para vida eterna es una fuente profunda de gozo. Decía el salmista en el Salmo 30:11, convertiste mi lamento en danza y me quitaste la ropa de luto, me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Este salmo realmente es maravilloso porque acá se nos habla acerca de lo que significa una pasión por Dios y está conectado con la experiencia del gozo. Y la manera de nutrir el gozo, como dice el salmista, es a través de la gratitud. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. En Romanos, en el capítulo 15, el verso 13, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios estaba muy cansado en medio de la reconstrucción de las murallas, lo que dice Nehemías es un dato interesantísimo. Dice, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada. Fíjense, hay interrelaciones con otras personas porque este día ha sido consagrado al Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor será
nuestra fortaleza. Y en Hebreos, en el capítulo 12:2, solo algunos de los pasajes que podemos nosotros mirar como parte de esta cantidad enorme de referencias de una vida de intimidad refrescada por el gozo del Señor, nos encontramos a una fotografía de Jesucristo, enfrentando los momentos más duros que a Él le tocó enfrentar, como fue cargar el pecado de todos nosotros, atravesar la cruz del Calvario para darte una nueva libertad, para darnos una experiencia redentiva. ¿Qué sostuvo la vida de Jesús para poder enfrentar los días más oscuros? El gozo puesto delante de Él. Por lo tanto, el gozo no significa alegría porque las circunstancias están todas copadas. El gozo no significa la alegría porque los proyectos me salieron bien, porque logré todo lo que yo quería. El gozo es una alegría provocada mucho más profundamente, y es porque hay una relación profunda con este Dios del gozo. Por eso en Hebreos dice así: fijemos la mirada en Jesús, copiemos a Jesús, imitemos a Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, poniendo abajo, menoscabando, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Termino diciéndote la bendición sacerdotal. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. Y fíjate lo que dice: haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? Es esto de la expresión de ese niño. Cuando un niño puede mirar a un padre que lo ve y le dice: sos importante para mí, te amo profundamente. Cuando el niño logra mirar el rostro de su mamá, de su papá, y puede llegar a discernir que está alguien ahí que lo ama y que es importante, esta expresión del gozo relacional se da a través de la mirada de sus padres allí. Por lo tanto, quiero que pienses que cada vez que vas a tener un tiempo a solas de intimidad con Dios, o un tiempo con tus hermanos para adorar a Dios de una manera más apasionada, recuerdes que Dios te mira con gozo, que Dios te mira con alegría. No porque esté mirando tus pecados ni tus fracasos, sino porque siempre el Padre mira al Hijo que está dentro tuyo y no tiene otra forma sino sonreír. En los ojos del Padre hay una mirada que te dice que te ama, y este es el motivo más profundo de nuestro gozo, de nuestra pasión y de esta fuente que salta para vida eterna. Vamos ahora a hacer algo distinto en nuestros grupos. Tu líder en estos momentos va a comenzar a leerte pasajes. No quisiera que cierren este grupo hablando sobre el tema. Lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser hablarle a Dios del tema. Nos vamos a dividir en grupos de 2, y lo que vamos a hacer es, mientras tu líder o alguien que lo indique va leyendo estos pasajes de la palabra, te va a leer un pasaje y va a dar unos minutos para que vos puedas expresarle en adoración a Dios algo que este pasaje te está diciendo. Entonces vamos a escuchar hablar a Dios y vamos a responderle a Dios. Después de eso, vamos a tener un momento de gratitud en cadena. Vamos a hacer motivos breves de gratitud, no pedido. Hoy no es el momento de pedir, este día no va a ser el momento de pedir. Va a ser la manera de renovar nuestra fuente de pasión por Dios a través de la gratitud. Y si quieren, al terminar este momento, pueden tener un tiempo de canciones y de alabanzas al nombre de Dios. No discutiremos temas, no hablaremos sobre la opinión del tema, lo que vamos es ponerlo en práctica, porque hay una fuente de gozo que salta para vida eterna, que ya está puesta en vos a través del nuevo corazón que se te dio. Dios te bendiga.